Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Zona Paranormal 0, programa mixto informativo, recreativo y cultural, transmitido en horario supervisado. Es una producción nacional de Alejandro Sousa, PNI 30335. Sintonía 1420 AM presenta Zona Paranormal 0. Estaremos caminando con ustedes este sendero todos los viernes de 8 a 9 de la noche. En la gerencia general, la doctora Ana Mireya Obregón. Las redes de nuestra radio son @radiosintonía 1420 AM y también @rsintonía 1420 AM. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, @Toti López Pocaterra. En los controles técnicos, Luis Guillermo Martínez y Wilfrido Murillo. El productor de este programa, Alejandro Sousa, PNI número 30335, @alej83. En la asistencia de producción, Víctor Nieves, @Eres Bienestar. En la locución, quien les habla, Alicia Sánchez Mazutiel, CNP número 13747, @Alicia Feng Shui y @Wilmer Ferrer, y me pueden conseguir por Twitter, por Instagram y por Facebook, Wilmer Ferrer Limpiezas Energéticas. Las redes de nuestro programa es @Zona Paranormal 0 y nos puedes escuchar y escribir también por www.radiosintonía1420.com.be y nos puedes llamar a cabina por el 0212-264-1494 y 264-1619 y encontrar este programa en diferido en el canal de YouTube Zona Paranormal 0 TV. Ya pueden encontrar a partir del día de hoy el programa pasado que estábamos hablando de las brujas, y continuando con ese programa de las brujas, hoy les tenemos el especial de Halloween. Es llamada también la fiesta del fuego del Samaín, y aquí venimos con todo, trayéndole mucha información de todos los orígenes de esta fiesta que muchos han catalogado diabólica, pero realmente es así. Pues lo vamos a ver desde ya. Hubo 4 días de fiestas principales que fueron celebrados por los druidas paleopaganos, posiblemente a lo largo de todos los tiempos y en todos los territorios celtas: Samaín, Omel, Beltane y Luz Gazad. Es un conjunto de derivaciones modernas de base irlandesa. Había adicionalmente otros 4 días de fiesta o grandes días, que son denominados entonces los solsticios de invierno, la mitad del invierno, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano y la mitad del verano y equinoccio de otoño. Estos últimos se basan sobre culturas germánicas o indoeuropeas y son también conmemorados en el calendario druida neopagano, juntos con otros que se basan sobre festividades comunes. Halloween, según la teoría tradicional, tiene su origen en una festividad céltica y precisamente es el Samaín. A lo largo de los últimos 100 años se ha llamado festivales del fuego a estas grandes fiestas: Samaín, Oimelc, Beltane y Lungasat. A estos 4 días festivos, debido a que para los antiguos celtas, como para todos los paleopaganos indoeuropeos, el fuego era un símbolo físico de la divinidad, santidad, verdad y belleza. El fuego juega importantes roles en las costumbres tradicionales propias de estos festivales, y varias escuelas célticas tempranas lo llamaron de esta forma. Tanto en Irlanda como en la India, entre los germanos y entre los hititas, los fuegos sagrados parecen haber sido encendidos por los paleopaganos indoeuropeos en todas las ocasiones religiosas importantes. Y como bien saben, entonces, el Halloween, que es parte de la derivación del Samaín, está relacionado a esta gran fiesta, a este Festival del Fuego. ¿Por qué le llaman el Festival del Fuego? Porque están haciendo alegoría al dios Sol, que para ellos era parte esencial de todas sus creencias. Y por supuesto ese día quemaban hogueras
dándole como quien dice, gracias a este dios sol, pero también a la energía de Samaín. Muy importante saber que los antiguos britanos tenían una festividad similar conocida como el Calan Gaeaf. El Samaín se celebraba en el final de la temporada de las cosechas en la cultura celta y era considerado como el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la estación oscura. ¿Por qué? Porque a partir del 31 de octubre nosotros le ponemos fin a toda esa energía del verano, estamos saliendo del otoño y comenzamos a entrar en el invierno. Y por supuesto el invierno está considerado a lo oscuro, a lo frío, y precisamente ese día se abren esas puertas. El día de Halloween, pues de acuerdo con las creencias antiguas, pues era el honrar dentro de la conciencia lo que era la energía yin. Por eso es que Alicia, cuando habla pues el culto dentro de la energía vibracional, comenzando el invierno, pues estás reverenciando a la energía femenina, a la divinidad dentro de la energía femenina, unido a la conciencia de lo que representa la energía del gran sol central. La energía del gran sol central unida a la energía yin, pues es la energía de la frecuencia elevada dentro de la forma física. Y este era un fuego sagrado en conexión con la divinidad para generar un proceso de transmutación y de transformación dentro de la forma mental y dentro de la forma física. Bueno, es así. Y aquí los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba en la llegada del Samaín, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como no tanto, pasar a través de este portal que se manifestaba justamente en este día donde se hacía reverencia a este nuevo año celta. Los fantasmas han tenido siempre perfecto sentido dentro de todas estas culturas, ya que el Samaín era el festival en el cual las puertas entre los mundos estaban abiertas de par en par y familiares y amigos ya muertos podían cruzar en esta dirección. Como se mencionó antes, la gente invitaba a sus antepasados a juntarse con ellos en la celebración. Los únicos que estaban temerosos eran quienes habían actuado mal con algún muerto o que temían recibir un trato similar a lo que ellos le habían hecho a este familiar o a esta persona. El cuento comúnmente repetido de que los muertos deambulan por la tierra después de morir hasta el siguiente Samaín, cuando podrían pasar al más allá, no tiene sentido en el marco de las creencias cristianas medievales, ni de los paleopaganos célticos. De manera que es probablemente muy moderno esta creencia. Es posible que algunos espíritus apegados a la tierra que necesitasen ayuda para pasar la pudieron haber recibido durante este periodo, pero eso no habría sido necesario en la mayoría de estas festividades. Es entonces como quien dice una malcreencia. Sí, se abrían los portales, pero no necesariamente era que ese era el momento preciso para que las personas que acababan de fallecer pudiesen entrar a ese otro mundo o a ese portal. Y precisamente cuando estamos celebrando esta festividad, lo que estamos es conectando con el inframundo, pero también con todos los portales, tantos altos como bajos. En el proceso de hacer el ritual a través del fuego, como lo hacían los celtas, y ese voto que le daban a los druidas dentro de los grupos célticos, pues a través de ese fuego se abrían los portales y se invitaban a las entidades de baja frecuencia que fueran a través del fuego hacia lo que se conoce como la luz o ese túnel de luz, para que las almas que estaban divagando, que estaban penando, pues encontrasen la paz y la tranquilidad y no generar más perturbación a aquellos que estaban dentro de la forma física. Por eso se invitaban a las personas y a los miembros de los pueblos y las comunidades célticas cercanos a los célticos, para honrar a sus ancestros y honrar a sus miembros de las familias que habían partido, para que fuesen hacia la luz. Pero hemos visto que a través de la historia se ha generado mucha deformidad dentro de muchas creencias, sobre todo las religiosas, para identificar como estos cultos de raíces de elevación hacia lo que es oscuro, hacia lo que es negativo, hacia aquello que es distorsionado, hacia aquello que genera pues supuestamente daño al ser humano dentro de la conciencia espiritual.
Es así. Era el tiempo en el cual el ganado era depurado también. Cuando hablábamos del Samaín y este fin de temporada, precisamente ese día y los días previos, 2 días previos al 31 de octubre, era cuando el ganado era depurado. Es decir, que los granjeros y vaqueros mataban los animales viejos, débiles o enfermos, así como otros que pasaban, que no pasarían el invierno. Ellos pensaban que no iban a pasar el invierno, entonces agarraban y lo mataban, y muchas veces lo utilizaban como comida, pero otras veces también lo utilizaban para sacrificio para estas almas que estaban deambulantes. Antes de estos últimos siglos en Occidente, la gente vivía con la muerte como una parte común de sus vidas. Acuérdense que en aquellas épocas no era como ahora, no habían los medicamentos que hay ahora. Antiguamente, pues, la gente moría hasta por una gripa, por cualquier cosa. Entonces ellos convivían con esas energías todo el tiempo, con esos duelos, como quien dice, casi perennes, porque todo el tiempo un familiar moría dentro de la casa, en una aldea, y por supuesto era parte de su energía. Además de esto, tampoco había luz. Entonces habían creencias realmente misteriosas y, vamos a decir, conectadas a la espiritualidad, más de lo que pudiésemos vivir nosotros ahorita en el tiempo moderno, donde hay luz eléctrica, donde hay medicamentos y todo esto. Ahora, es importante también saber que Samaín llegó a imbuirse con estas muertes anuales de todas estas cantidades de personas que fallecían. Entonces, ese día era especial para poder rendirle, como quien dice, homenaje a los que se fueron durante esas fechas previas. En este caso, durante ese año que pasó, en esa celebración de Año Nuevo, ellos precisamente le daban, como quien dice, alegoría a los que habían partido durante ese año, pero también conectarse con los antepasados. Es importante entonces que esas figuras de esqueletos o calaveras y estos símbolos de fantasmas se unieron a las festividades, dado precisamente a este momento, a esa unión entre esa pena que ellos vivían todo el tiempo, y que ese día en particular era cuando podían conectarse nuevamente con estos seres, honrarle tributo y, por supuesto, abrir esas puertas del más allá para comunicarse con estas personas fallecidas. Así que ya saben, no es una fiesta satánica ni nada por el estilo, y más bien ha quedado en el corazón de las personas, como quien dice, año tras año. Además de esto, las personas que tienen un corazón inocente no deberían temerle al Halloween. Y ahorita vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos aquí en Zona Paranormal Cero. Archivo Paranormal. Samaín, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, era un tiempo sin tiempo. La sociedad celta, como todas las sociedades primitivas, estaba altamente organizada y estructurada, y cada uno sabía su lugar. Pero para que ese orden fuera psicológicamente cómodo, los celtas sabían que debía haber un lapso durante el cual el orden y la estructura fueran abolidos, y el caos pudiera reinar. Y el Samaín era ese tiempo. El tiempo era abolido durante los 3 días del festival, y la gente hacía cosas inusuales. Los hombres se vestían de mujeres y las mujeres de hombres. Las puertas de las granjas eran destrancadas y dejadas abiertas. Los caballos de la gente eran llevados a diferentes campos, y los niños golpeaban las puertas de los vecinos para pedir comida y golosinas, de manera semejante a lo que observamos actualmente, un tanto atenuado en la costumbre del truco o dulce de Halloween. Pero tras toda esa aparente locura se encuentra un sentido más profundo. Los druidas sabían que estos 3 días tenían una calidad especial para ellos. El velo entre este mundo y el mundo de los ancestros era quitado durante estas noches, y para aquellos que estaban preparados podía haber un paso seguro hacia el otro lado. Los ritos de los druidas de esta manera se dirigían a hacer contacto con los espíritus de los que ya no estaban, y que eran vistos como fuentes de guía o inspiración. Y no es de temor. La luna oscura, el tiempo durante el cual no se ve la luna en el cielo, era la fase de la luna que regía este tiempo, debido a que presenta un periodo en el cual nuestra vista mortal necesita ser oscurecida para poder ver en los otros mundos. La muerte es honrada y festejada, pero no por la muerte misma, sino por los espíritus vivientes de los seres amados y de los guardianes que conservan la sabiduría raíz del tributo.
Con el advenimiento del cristianismo, el festival fue convertido en Halloween, el 31 de octubre, Todos los Santos, el Día de los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de Todos los Difuntos, el 2 de noviembre. En este punto podemos ver más claramente cómo la cristiandad construyó sobre bases paganas los fundamentos de estos hitos, no solo en el propósito de la festividad, sino también en la inusual duración del festival mismo. Bueno, ¿qué les parece esta historia? Esto es parte de lo que conseguimos en internet, en una página muy buena donde habla realmente sobre la historia real de lo que es el Halloween y por supuesto lo que es el Samaín, de donde viene todo esto. Y es importante ver cómo se ha distorsionado con el paso del tiempo estas creencias, y fueron lamentablemente, pues, cada vez que viene una conquista, como pasó con el pueblo cristiano y romano, que conquistaron todos estos pueblos para llevarlo a la creencia de Cristo y sobre todo a lo que ellos están imponiendo como iglesia, todo esto quedó completamente abolido, destruido, pero en base a esas ruinas ellos volvieron a crear su gran imperio que todavía continúa con el paso de los años. Y este imperio está basado pues en un acondicionamiento mental donde aquello que es diferente a la creencia que ellos imponen pues tiene que ser pues aniquilado, tiene que ser pues juzgado y tiene que ser visto como algo completamente distorsionado dentro de la postura mental y la sociedad de los seres humanos. Entonces nos damos cuenta que cuando volvemos a la raíz de la historia de lo que ha representado una creencia espiritual, pues es completamente diferente a lo que decía o mostraba una religión o un grupo religioso dentro de la sociedad. Entonces vemos como el Halloween pues se ha distorsionado tanto, donde simplemente dan mucha fuerza y reverencia a entidades de muy baja frecuencia, donde personas donde tienen algún tipo de culto satanista o en este caso pues un culto muy distorsionado, pues lo que buscan es identificarlo como que el día de Halloween es el día de atributo a entidades espirituales diabólicas y demoníacas para hacerles favores y para hacer contratos de acuerdos a nivel del alma. Sí, se ha distorsionado completamente, no solamente lo que ya nos han instruido con el paso del tiempo y la cultura, sino que además de esto, estos seres, como dice Wilmer, o estas personas que rinden cultos a algo mucho más oscuro, han utilizado este momento especial para generar distorsión, y por supuesto se ha sabido cualquier cantidad de situaciones y de ritos que han llevado a través de los tiempos situaciones muy difíciles y muertes. Sí, y podemos observar pues que dentro del culto del satanismo, pues ese día en particular, pues ellos rinden una ofrenda que es un niño que representa la inocencia, o si no una mujer virgen que representa la pureza dentro de la sangre, dentro de la forma física, para ellos pues reverenciar aquello que dentro de su distorsión y dentro de una anomalía frecuencial mental pues creen que es lo más beneficioso para ellos obtener poder, fuerza y lograr pues bienes materiales en sus vidas. Entonces pues si vamos a lo que es el lado positivo, pues el lado positivo del Halloween es honrar también a todos nuestros ancestros, es conectarnos a través del fuego y la madre tierra para que esos entes que estén por ahí divagando, que tengan que ver con nuestro árbol genealógico, vayan hacia la luz, encuentren a través de ese fuego pues ese camino que requieren para encontrar la calma y la paz y la tranquilidad de sus almas, y que demos apertura a lo que es el invierno, y que esta frecuencia del invierno pues tiene una conexión también muy especial a la conciencia elevada, donde la energía yin, la energía del agua en movimiento, pues nos da un equilibrio y nos da una armonía para que enfoquemos nuestras mentes en tener mayor apertura espiritual y en conexión con la frecuencia elevada. Bueno, y se cree, hay muchas historias que
que se han transmitido de generación en generación y que han abundado, como quien dice, esa cultura que va de boca en boca. Y parte de ese boca en boca, aquí yo le tengo parte de lo que se cree que también se hacía en la ceremonia del 31 de octubre. En este caso, los celtas se disfrazaban con las pieles de los animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que los visitaban. Como bien les habíamos dicho, se abre un portal donde entra lo bueno y lo malo. Y para poder alejar estos demonios, ellos se vestían o se disfrazaban con estos animales o estas pieles de estos animales sacrificados. Y era de normalidad al día siguiente recoger todo lo que había quedado. Con las cenizas y restos de los sacrificios hacían un rito para conocer el futuro de los siguientes meses. Y todavía hasta ahora los huicanos y las personas que realmente celebran el Samaín utilizan esa noche en particular o al día siguiente, que es cuando nosotros celebramos el Día de Todos los Santos, para poder comunicarse con estas entidades y les puedan decir qué va a venir en los años siguientes o en los meses siguientes. Es un momento donde se abren esos portales de adivinación. En la noche de este día, los druidas, que eran los sabios de estos pueblos grandes, teólogos y filósofos, que logran un prestigio admirable gracias a su extensa y severa educación, erigían una enorme fogata de Año Nuevo. Para ellos el Año Nuevo, la nueva vida, el aumento de sus poderes, ocurría la noche del Samaín. Quemaban entonces estos animales moribundos en estas fogatas. Algunas historias dicen que también a seres humanos, pero eso todavía, esta creencia de que sacrificaban personas, pudiésemos verlo como algo realmente pasó. No sabemos porque no hay sustentación de que esos sacrificios se llevaron en la realidad. Pero se dice, es parte del cuento, de que sacrificaban seres humanos supuestamente para rendirle culto al dios Sol y a Samaín, la divinidad de la muerte, también representada con este nombre. La gente usaba disfraces entonces hechos de cabezas y de pieles de animales. Estos practicaban adivinación, soltaban sobre las llamas y corrían a través de ellas. Cuando escuchamos esto, mira, saltaban sobre las llamas, corrían a través de ellas. Eso nosotros lo vemos aquí en Venezuela. Hace poco nosotros tuvimos un programa del culto a María Leonza. Y precisamente eso que está tan apegado a lo que está mucho más atrás, estamos hablando que el Samaín tiene un origen de hace 3000 años y se hacía esta situación donde la gente prendía fogatas, se lanzaban a las fogatas, caminaban entre las brasas. Además de eso, había música en esa época. Todavía en la actualidad se repite. Y se repite dentro de otra creencia, como lo vemos el espiritismo, como dice Alicia, y observamos pues que ese venerar a la Madre Tierra pues se genera en conexión con este ritual de fuego y con la divinidad de conciencia que lo identificamos nosotros como Dios. Vamos entonces ahorita a un corte comercial y ya volvemos con más de Zona Paranormal Cero. De vuelta en Zona Paranormal Cero. Bueno, y aquí todas estas energías que se han movido durante todos estos tiempos, en esta fecha en particular. Y es importante saber quién eran los druidas y cómo ellos fueron desarticulados durante esta época de conquistas. Y se dice entonces que los druidas, que eran estos sabios, estos teólogos, estos filósofos que estaban dentro de la cultura celta, que además para poder accederle a los druidas era bastante complicado. Tanto es que dicen que para poder llegar a hablar con un druida más elevado, como decir un monje mucho más elevado, tú tenías que pasar 20 años haciendo ciertos trabajos de movimiento energético, de una buena alimentación, para poder acceder a esos monjes como más elevados dentro de esa cultura. Y los druidas, al momento que el poder de los romanos se extendió por toda Europa, prohibieron a los druidas el aprendizaje y las enseñanzas de sus principales conocimientos, y ahí, como quien dice, se quebró esa institución que fue terminando poco a poco. ¿Por qué? Porque fueron diezmados. Ellos eran muy pocos, era una cultura muy pequeña, era una filosofía, una religión muy pequeña, y por tanto esa invasión que hicieron los romanos
definitivamente arruinó toda esa cultura ancestral, pero a pesar de eso ella ha continuado con el paso del tiempo, sigue estando, y tanto es que hasta el día de hoy el Samaí todavía queda. Sí, y podemos ver que pues que los druidas eran seres que honraban y generaban un respeto profundo a la madre tierra, generaban un respeto profundo a los cinco elementos que representaban y que fluían con la madre tierra, tenían un conocimiento dentro de la frecuencia de la energía universal elevada, manejaban la alquimia dentro de la frecuencia del espíritu, dentro de la forma materia, y que mantenían ciertos lineamientos de lo que era convivir y vivir en armonía y en equilibrio con ellos mismos y con el entorno. Lamentándolo mucho, pues la cultura, la creencia violenta romana y representada pues por la Iglesia Católica, pues generó siempre lo que era el control y el exterminio de aquellos que tuviesen algún tipo de creencia mucho más elevada y de una postura mental completamente diferente a lo que representaba la Iglesia Católica. Entonces estos druidas, pues mucho de su conocimiento pues fue absorbido y fue ocultado y fue pues desaparecido por aquellos que representaban pues la Iglesia Católica y los ejércitos romanos. Entonces, bueno, todavía se dice que hay personas que a través de la historia pues mantienen todavía algún recuerdo de la información druida, de lo que era la conciencia dentro de la energía universal, y que esto se mantiene en secreto a través de la historia para que no sea destruido y desvanecido, y que en algún momento salga a la luz de la mente de las sociedades. Es así. Y ahora es importante que sepan que el Halloween nuevamente no tiene nada que ver con la parte ni diabólica ni satánica. Lamentablemente se ha ido distorsionando con el tiempo, pero realmente su raíz, su conocimiento real no está asociado a esto. La Iglesia siempre intentó, como dice Wilmer, fuertemente que estas costumbres paleopaganas se extinguieran definitivamente y se convirtiesen entonces en nuevas costumbres cristianas. Samaí entonces se convierte en el blanco principal, y por tanto ellos agregaron esas energías de demonios o esas imágenes que están asociadas a esto. Estaban conectados, además, como estaban conectados con la muerte, inmediatamente lo asociaron a los demonios. Y en el folclore de los duendes y las hadas también hacen esa referencia a monstruos que podían matar al descuidado que pudiese caminar por esos bosques en especial. Además de esto, acuérdense que los duendes, que además eran muy especiales y muy, vamos a decir, se le rendía culto, igual que las hadas, en estos pueblos irlandeses, en los celtas y los druidas. Cuando tú veías sus imágenes o cuando ellos podían presentarse, se presentaban en una forma, vamos a decir, diferente a la nuestra, muy grotesca, son pequeñitos. Entonces decían que estaban conectados a unos diablillos y que podían entonces generar cierto daño a las personas que caminasen por los bosques. Claro, hay que pedir permiso para entrar a un bosque, hay que pedir permiso para poder arrancar una planta, hay que pedir permiso a esos elementales de la tierra, porque ellos son los que lo cuidan. Definitivamente ellos están y siempre han estado. Y podemos observar y ver en lo que representaba a los druidas, pues tenían un gran respeto a la energía femenina dentro de la forma materia. Veían que la mujer tenía una gran sintonía y una gran sensibilidad energética en conexión con la madre tierra, y veían muy normal y muy natural que las mujeres se pudiesen conectar fácilmente con esos seres de la naturaleza, con aquello que representaba lo desconocido para el hombre y para el ser humano dentro de las sociedades en aquel momento. Entonces por eso era muy importante para esta creencia espiritual religiosa como la Iglesia Católica, pues desaparecer y quitarle la importancia
que podía tener pues para los druidas la fuerza que podía representar dentro de las sociedades a futuro, pues esta energía femenina que estaba representada por la mujer, y que esas mujeres chamánicas que estaban conectadas con la madre tierra, pues como decía, eran muy honradas por los druidas, y muchas de ellas pues eran guiadas por estos monjes, por estos grandes maestros elevados, para que su percepción y su sensibilidad espiritual pues generara un proceso de apertura mayor. Ahora, muchos se preguntan, si no pedimos permiso al entrar a un bosque, ¿qué pasa? Si no pedimos a pedir permiso al entrar a un bosque, pues podemos generar algún tipo de proceso donde tengamos algún tipo de incomodidad y tengamos alguna sensación donde alguna frecuencia pues discordante o negativa pues perturbe nuestros pensamientos. Tanto es que en Europa son muy bien honrados y muy reverenciados pues las zonas boscosas, porque tienen esa creencia de esos seres que representan la vida de la madre tierra. Son sagrados. Entonces al honrarlos y al entenderlos, pues toda persona que pertenezca o no pertenezca pues a estos sitios o lugares y quiere entrar, pues tiene que honrar y pedir permiso para que pueda fluir con esa conexión especial en esa zona geográfica específica. Igualmente pasa con el agua. Mucho se dice que uno tiene que pedir permiso para poder entrar al mar, igual cuando vas a entrar a un río, porque hay energías que se mueven. Tampoco puedes darle la espalda al entrar al mar, tienes que entrar de frente. Y por supuesto, diciéndole al mar, dame permiso para entrar a tus aguas. Claro, cuando tú honras, y bendíceme. Y cuando tú honras lo que representa la madre tierra dentro de sus elementos, pues les aseguro que va a fluir mucho mejor la energía en consonancia a la zona donde se encuentren, y van a haber resultados muy positivos para sus vidas. Y esa magia donde pueden tener una apertura espiritual y una percepción muy particular en esa zona geográfica donde pensaban que no podían ver nada. Y esa magia especial que tienen estos bosques y estos lugares donde hay vegetación, lo van a empezar a percibir desde el momento que ustedes piden permiso. Definitivamente es así. Cuando se inventó la brujería gótica y todo lo relacionado a ese Halloween feo, grotesco, que está relacionado a las brujas, que son adoradoras del demonio, como dijimos en el programa pasado, no tiene nada que ver. Simplemente se convirtió en ese monstruo más nuevo que añadirle a las anteriores imágenes asociadas al Halloween. Entonces, la bruja es contemporánea, vamos a decirlo, dentro de lo que es el Halloween. Todo el mundo dice, bueno, pero es que tú piensas en Halloween, inmediatamente piensas en la bruja. Bueno, les cuento que de hace un tiempo para acá piensan en Halloween, tanto es que lo metes en Google y lo que te aparece es la película de Jason. Aparece la imagen de Jason, no tiene nada que ver. Pasa que la película se llama Halloween. Y ahora lo vemos, el Halloween asociado a esos psicópatas, esos psicóticos que pueden estarse moviendo. Pero antiguamente solamente era relacionado a esos duendes o esos demonios que podían aparecer, las calaveras y ciertas imágenes y figuras de animales oscuros que salían en la noche. Ahora, ¿cuándo entra la imagen de la bruja a todo el cuento de Halloween? Precisamente en el pasado siglo XX con la película El Mago de Oz, y le añadió esa versión de esa bruja gótica de piel verde con esas medias de rayas, y que fue parte de lo que nos trajo Hollywood a nosotros en esta fiesta de Halloween. No, y hay una particularidad, podemos observar que en toda Europa pues había mucho culto y mucho respeto dentro de la conexión druida hacia la madre tierra. Entonces veíamos todas esas mujeres madres en sus pueblos honrando y generando un proceso de respeto y de reconocimiento a la madre tierra. Por supuesto, la Iglesia Católica, pues viendo este proceso en toda Europa y teniendo ellos el control dentro de una creencia espiritual con la fuerza de las armas, pues tenía que doblegar y tenía que aniquilar todo lo que representaba esa mujer chamánica, esa mujer que se conectaba con la madre tierra para generar procesos energéticos de curación y sanación en sus pueblos y en sus familias. Entonces era importante para la Iglesia Católica, con sus armas en ese momento, pues aniquilar y destruir todo aquello que representase una creencia completamente diferente.
Entonces se formó lo que es esa bruja distorsionada. También el Halloween llegó a ser una festividad en los tiempos modernos en la cual la mitad de la diversión era bromear con el temor. Definitivamente, eso es lo que se hace ahora. ¿Qué se hace dentro de una fiesta de Halloween o en esta celebración? Poder comunicarse con los muertos, buscar esa casa fantasmas donde la gente busca esa diversión para activar el temor, pero además de esto es el momento para pedir el llamado dulce o truco. También todas esas creencias que se fueron derivando y que son las costumbres que ahora generalmente se hace, es algo moderno y es algo traído de la cultura americana, donde el Halloween tuvo, como quien dice, ese cultivo, esa tierra fértil para poder desarrollar todas esas creencias que vinieron después. Ahí le incluyeron los vampiros, le incluyeron las momias, le incluyeron todos estos monstruos que han nacido de estas mentes de estos cineastas y de estas personas, estos cuentacuentos que le han ido agregando un poquito más. Y con el paso, que me llama mucho la atención es incluir las cenas mudas. ¿Cómo es eso? Sí, nadie habla. Y lo importante de esa comida es que sea sin sal y en completo silencio, porque ese silencio es para poder conectarte a través del pensamiento con esas personas que ya se fueron, honrando entonces a los antepasados. Además se hacen círculos de niños. ¿Qué quiere decir esto? Círculos de niños que invitan en sus casas para que los niños vayan disfrazados y jueguen en la festividad normal que nosotros conocemos en Halloween. También hacen ejercicios de adivinación para activar la telequinesis, para activar todo lo que es la mediunidad. Activan todas estas vamos a decir, creencias o habilidades psíquicas que supuestamente tienen, como quien dice, un portal especial de fuerza durante esta época. Se le rinde honores a quienes murieron durante el año pasado y juegan los juegos tradicionales que ellos pueden incluir y meditan sobre todo con la mortalidad. ¿Por qué nosotros no tenemos continuidad? ¿Por qué nosotros no seguimos en la eternidad? Y viendo entonces esto, disfrutan lo que es la vida, porque le dan un sentido distinto. Nosotros más bien pensamos que vamos a durar para siempre y no pensamos en ese proceso cuando nuestra vida termina. No hay brindis de sangre, olvídense de eso, tampoco hay sacrificios, ni crímenes, ni nada que ver con estas cosas. Esta es una festividad para ellos muy buena y muy limpia, y que, bueno, se le han añadido con el paso del tiempo tantas cosas y tantas supersticiones que no tienen nada que ver a lo que realmente es esta festividad. Entonces podemos ver pues que el día de Halloween pues es un día de honrar, es un día de conectarnos con la frecuencia elevada, es un día de conectarnos con la Madre Tierra, es un día pues de pedir cosas buenas y maravillosas para nuestros ancestros, es un día pues de estimular nuestra percepción, nuestros sentidos internos que tienen que ver con la frecuencia espiritual para seguir elevando nuestra frecuencia y ayudando pues a nuestros seres queridos en sus procesos espirituales. Entonces aquel que simplemente piensa en la distorsión vibracional pues es un día para divertirnos, para echar bromas, y otros dentro del ocultismo distorsionado pues hacer cosas muy malas y muy negativas. Entonces todo está en cada uno de nosotros, en qué frecuencia nos conectamos ese día para generar pues un proceso beneficioso, positivo o negativo en nuestras vidas. ¿Y con quién nos vamos a conectar? Si realmente con esa parte negativa, ese demonio que puede estar entre nosotros activando las bajas frecuencias, o realmente nos vamos a conectar con lo bueno y lo elevado. Y podemos ver pues que ese día pues todo lo que es instintivo en el ser humano pues se estimula, muchas fiestas, mucho alcohol, mucho sexo, mucha violencia ese día. Entonces vemos como muchas entidades de baja frecuencia pues se divierten con ese ser humano que le gusta estar en lo negativo en su frecuencia mental. Y no se puede, definitivamente eso hay que rechazarlo definitivamente. Y ahorita vamos a ir con nuestra sección Cuéntame tu historia de terror. Cuéntame tu historia de terror. Existe un viejo relato popular irlandés que habla de Jack, un irlandés tacaño, pendenciero y con fama de borracho. El diablo, a quien llegó a rumor de tan negra alma, acudió a comprobar si efectivamente era un rival de semejante calibre. Disfrazado como un hombre normal, acudió al pueblo de este y se puso a beber con él durante largas horas, revelando su identidad tras ver que en efecto Jack era un auténtico malvado.
Cuando el diablo le dijo que venía a llevárselo para hacerle pagar por sus pecados, Jack le pidió que bebieran juntos una ronda más, como última voluntad. El diablo se lo concedió, pero al ir a pagar, ninguno de los dos tenía dinero, así que Jack retó al diablo a convertirse en una moneda para demostrar sus poderes. En este caso, el diablo lo hizo, pero en lugar de pagar con la moneda, Jack le metió la moneda en el bolsillo, donde llevaba un crucifijo de plata. Incapaz de salir de allí, el diablo ordenó al granjero que le dejara libre, pero Jack respondió que no lo haría a menos que prometiera volver al infierno para no molestarle durante un año. Transcurrido este tiempo, el diablo apareció de nuevo en casa de Jack para llevárselo al inframundo, pero de nuevo Jack pidió un último deseo, en este caso que el amo de las tinieblas cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para así tener una última comida antes de su tormento eterno. El diablo accedió, pero cuando se hallaba trepado en el árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar, y en esta ocasión pidió no ser molestado en 10 años, además de otra condición, que nunca pudiera el diablo reclamar su alma para el inframundo. Satanás accedió, y Jack se vio libre de su amenaza. Su destino no fue mejor. Tras morir mucho antes de transcurrir esos 10 años pactados, Jack se aprestó a ir al cielo, pero fue detenido en las puertas de San Pedro, impidiéndosele el paso, pues no podía afectarle en su mala vida pasada, siendo enviado al infierno definitivamente. Para su desgracia, allí tampoco podían aceptarlo, debido al trato que había realizado con el diablo, quien de paso le expulsó de su reino y despechado lo arrojó a Jack a unas ascuas ardientes, las cuales el granjero atrapó en un nabo hueco, mientras burlonamente agradecía la improvisada linterna que así obtuvo. Condenado a deambular por los caminos, anduvo sin más luz que ya la dicha linterna que llevaba en su cabeza, y estaba vagando eternamente entre los reinos del bien y del mal. Con el paso del tiempo, Jack, el tacaño, fue conocido como el Jack el de la linterna, o Jack of Lantern. También se atrevió al definitivo Jack of Lantern. Es la razón de usar nabos y más tarde calabazas, al imitar con su color el resplandor de las ascuas infernales y por ser más fieles de tallar que los nabos, para alumbrar el camino de los difuntos en Halloween, y también el motivo de decorar las casas con estas figuras horrendas, para evitar que Jack llamara a la puerta de las casas y proponer dulce o travesuras. Bueno, y eso es parte de Jack y la linterna, ese cuento que que siempre es relatado en Halloween, y aquí se los traemos. Y aquí está, mucha gente nos ha escrito a través de nuestro Chatwin, también se han conectado mucha gente también por nuestra Instagram Live de Zona Paranormal Cero. Y bueno, vamos a responderle a todas las personas que aquí nos escriben. Lo primero que nos dice, lo primero que nos escriben por acá, ya va, que esto se me fue. Les cuento que esto está muy sensible. Aquí nos dice Leandro: buenas noches, siempre escucho a personas decir que en Inglaterra la brujería es ancestral y que muchos creen también, hay muchas creencias sobre espiritismos, incluso existen muchos espiritistas serios. Bueno, esto está pues se ha proliferado por todo el mundo, por todas las sociedades, y todas las sociedades pues tienen sus creencias espirituales y tienen sus brujas y sus brujas escondidos o metidos por allí en sus hogares. Entonces recuérdense que el ocultismo está manifestado en todas nuestras sociedades, en todos nuestros pueblos, y cada quien dentro de su creencia trata la manera pues de desarrollarlo y estimularlo. Es así. También nos escribe Robert: hola amigos, les quiero preguntar si cuando se dañan aparatos eléctricos uno tras otro, botes de agua, llaves que se rompen, y bueno, en mi caso estoy a punto de locura, porque cuando pasan todas estas cosas, porque dicen que puede venir algo muy malo. Pues qué te puedo decir, Robert, también dicen pasan cosas desagradables, todas vienen juntas. Quisiera ser brujo. Saludo mis panas. Saludo, Robert. Bueno, en este caso pues puede ser un ente o alguna entidad pues que puede estar generando mucha distorsión dentro de su casa,
y la casa puede estar en un cúmulo de energía de baja frecuencia, y como una olla de presión pues se está manifestando a través de todo lo que es la anomalía de que tuberías y artefactos eléctricos se dañan. También nos escribe por aquí Jorge: hola amigos de Zona Paranormal Cero. Uy, yo tengo mis experiencias y creo más de lo que muchos piensan. Bueno, ¿qué les puedo decir? También nos escribe aquí Berta: ¿cómo se limpian aquí las casas? En este caso, ya va que se me borra, Berta, se limpian las energías discordantes, tanto en nosotros, los seres humanos, como en todo lo que hay. Bueno, en este caso, pues, de acuerdo a las creencias que tengan la persona, pues pueden orar, pueden hacer algún tipo de saumerio, algunos utilizan algunos riegos o algunas plantas dentro de sus creencias para limpiar y sanar sus casas. Y si no pueden porque hay algo muy perturbador dentro de sus hogares, pues pueden contratar los servicios de alguna persona pues que los ayude a retirar esto negativo. Y bueno, nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Todas las personas que nos han escrito, definitivamente pues hay mucha información que darles y lamentablemente llegamos al final del programa, pero los voy a dejar con una musiquita muy buena de Marilyn Manson.